Bueno, bienvenido, un gusto como siempre, un gusto acompañarnos. Muy bien, lo mismo para nosotros. Creo que me estaba escuchando, estamos en tema. Sí, Em, ¿qué es lo que le preocupa de todo esto? ¿La información disponible? ¿Las cifras que se manejan? ¿Qué es lo que más le bueno, preocupa de esta realidad? yo diría que hay distintas preocupaciones. A ver. Hay una preocupación que tiene que ver con el volumen de los contratos que se realizaron en el quinquenio anterior con la Fundación Aganar, con la cual hubo contratos en otras oportunidades, en gobiernos del Frente Amplio inclusive, pero aquí estamos hablando de un monto mínimo de 70 millones de dólares en 5 años, de los cuales digo mínimo porque hay una información pendiente del Ministerio de Desarrollo Social que llevaría esta cifra casi a 90 millones de dólares. Esta, como ustedes comprenderán, es una cifra muy importante y se concentra más del 80% en 4 intendencias departamentales: la Intendencia de Maldonado, la Intendencia de Paysandú, la Intendencia de Durazno y la Intendencia de Rocha. Luego hay un porcentaje importante en el Ministerio de Desarrollo Social, un porcentaje en la Secretaría de Deportes de Presidencia. Bueno, esto frente, además de muchas denuncias que hemos recibido en el propio departamento de Maldonado, en alguna oportunidad en que también visité su radio, ¿Mm? nos llevó a ver que además había una serie de condicionamientos que nos comentaban varias de las personas que participaron del proceso respecto a compromisos políticos que se asumían al obtener un trabajo en esta fundación, que eran participar de actividades del Partido Nacional en el lugar, concurriendo a actos, concurriendo a locales, participando de actividades con los candidatos, etcétera. Esto nos pareció grave porque la Fundación A Ganar originalmente tenía como objetivos la inclusión de jóvenes en el mercado de trabajo, de personas vulnerables, etcétera, que no condice con los contratos que tiene, en particular con algunos, por ejemplo, el que tiene con la Dirección Nacional de Arquitectura, tenía, ¿no? Con la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en las cuales se contrató a través de la Fundación Aganar a, por ejemplo, arquitectos, funcionarios administrativos y demás, con salarios importantes, ¿no? Por lo cual no estábamos hablando de programas socioeducativos ni de programas de inclusión laboral, sino simplemente de contratación, de proveer recursos humanos, como lo puede proveer cualquier empresa que se dedica a eso, ¿no? Hay muchas empresas en Uruguay a las cuales otras empresas le solicitan funcionarios con determinado perfil y estas empresas los proveen. Pero cuando los proveen, pagan impuestos, como una empresa cualquiera que vende un servicio, ¿verdad? Ujú. Entonces, frente a esta cifra tan abultada, concentrada en intendencias que tienen como elemento común, que son intendencias del Partido Nacional, y frente al hecho de que en alguno de estos contratos se encuentra gente que claramente no reúne el perfil de ser personas vulnerables, con dificultad de acceso al mercado de trabajo, etcétera, bueno, nos parece que a ver, claro que toda esta información proviene de un informe que realiza el Tribunal de Cuentas de la República, donde concentra todas, ahí son 400 páginas de información, en las cuales están todos los contratos de la Fundación A Ganar con el Estado entre el periodo 2020 y 2024, y nosotros lo que hicimos fue compilarlas básicamente por el organismo y por los montos, y este es el resultante, digamos, ¿no? Este es la cifra que efectivamente comprobamos, que tiene ese piso de 70 millones, pero que agregando una serie de licitaciones que en Mides, que en principio el Tribunal de Cuentas no incluyó, pero nosotros lo tenemos porque también hicimos un pedido de informes al Mides en su momento. En realidad le hicimos a todas las intendencias de todo el país, a todos los gobiernos al gobierno nacional, a la presidencia de la República, al propio Tribunal de Cuentas, etcétera. Bueno, indica que estamos frente a una situación que por lo menos exige una intervención de los organismos del Estado que tienen la función de ejercer el contralor de la recaudación del Estado en lo que tiene que ver con los tributos que cualquier empresa tiene que pagar, y que en algunos casos se exonera cuando son políticas dirigidas a poblaciones vulnerables,
que efectivamente realizan fundaciones, organizaciones no de la sociedad civil, etcétera. Nosotros encontramos que en este caso esto no es así, en algunos casos por lo menos, y por lo tanto estamos planteando a estos organismos la necesidad de que tomen acciones para efectivamente comprobar si hay evasión de tributos o si los tributos se han efectuado correctamente, ¿no? Bien, senador, en síntesis, hay una herramienta que no, a su entender, no ha sido utilizada de manera adecuada. Coincidimos Exacto, en ese sí, diagnóstico primero. totalmente. Apunta a los organismos estatales que no funcionaron de manera adecuada en la aplicación de esto, apunta de manera paralela a un comportamiento irregular de la fundación, Bueno, a a las dos ver, cosas, apunta a las dos cosas, o en definitiva, la preocupación es específicamente con la manera que el Estado se ha manejado en esta realidad. bueno, a ver, en general, cuando se contratan con organizaciones de la sociedad civil, cuando se contratan con cooperativas sociales, por ejemplo, o otro tipo de organizaciones sin fines de lucro, bueno, el Estado parte de la base de exonerar y en general no hay controles, salvo que existan situaciones de denuncia, ¿verdad? ¿Mm? El Estado parte de la base que se cumplen los estatutos. Hay revisiones que a veces hace la Auditoría Interna de la Nación, que a veces hace la DGI, que a veces hace la BPS, pero en general se considera que estas organizaciones cumplen esos fines. Lo que motivó nuestra preocupación, bueno, en principio fue las denuncias que recibimos de ciudadanos en distintas recorridas por el país, particularmente en estos departamentos que les mencionaba, incluyendo Maldonado, obviamente. Y luego, cuando solicitamos la información a los distintos organismos, en algunos casos no se nos contestó, en otros casos se pidió prórroga, en otros tuvimos que hacer pedido de acceso a la información pública, porque los pedidos de informe no se contestaban. Pero finalmente, cuando el Tribunal de Cuentas de la República nos provee de toda la información, porque todo ese tipo de compras, la mayoría son compras directas o son ampliaciones, hay un formato que es bastante similar, que es que la Intendencia contrata a la Fundación a Ganar para todo lo que sean fines vinculados a actividades deportivas, culturales, educativas, de entretenimiento, etcétera. O sea, prácticamente todas las actividades que no son las actividades clásicas que hace la Intendencia, como es el mantenimiento de las calles, alumbrado, etcétera, limpieza, barrido y demás. Entonces, ese formato se hace normalmente una licitación marco, esto es lo que vimos en estas cuatro intendencias, una licitación marco, y luego se va ampliando en el año a año, se renueva año a año. En general, no hay oposición, digamos, no se hace un nuevo llamado, y muchas veces la Fundación a Ganar es el único oferente, en algunos casos porque entre el llamado y la apertura de las ofertas hay plazos muy exiguos también. Esto es lo que hemos recogido de opinión de otras organizaciones de la sociedad civil que cumplen roles similares a lo que eventualmente cumpliría la Fundación a Ganar. Entonces, lo que nos parece es que si efectivamente la Fundación a Ganar cumple este rol, a ver, primero, nos preocupa el hecho de que a quienes participan de estos proyectos se les exija una actividad política determinada, como he recibido decenas de denuncias en este sentido, de gente que obviamente no se anima a hacerlo públicamente porque tiene temor de perder su trabajo, ¿verdad? Y luego, también, bueno, ver que efectivamente en algunas licitaciones a las que tuvimos acceso, porque el tribunal nos dio la información, la contratación no cierra, no tiene nada que ver con los fines de la fundación en la medida que se contrata personal que, no tiene problemas de inserción laboral, ¿no? Estamos hablando de profesionales, en muchos casos, que suplen a profesionales que tenía el organismo, en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del periodo anterior, y que ahora son sustituidos por funcionarios contratados vía Fundación a Ganar con salarios de 80, 100 mil pesos, digamos, ¿no? Entonces, esta situación nos parece que amerita que los organismos de contralor correspondientes hagan las investigaciones, porque además
como la Fundación A Ganar, obviamente, para administrar todos estos recursos y demás, le cobra a quien la contrata entre un 4 y un 5%, depende de las licitaciones. Es la que hemos visto en la mayoría, andan en este entorno de 4 o 5%, lo cual es un monto que eventualmente se utiliza para tareas administrativas, etcétera, Ujú. supongo yo, ¿no? Pero al hablar de una cifra tan importante como cerca de 90 millones de dólares, estamos hablando de que hay un cobro por parte de la fundación, el 4% me está dando 3.600.000 dólares, ¿no? Que de una organización que dice no tener más de 50 funcionarios permanentes propios de la fundación, ¿no? No de los programas, sino propios de la administración de la fundación. Entonces, esta situación, bueno, me parece que es bueno para todos los uruguayos y bueno para la propia fundación eventualmente que se esclarezca la situación y se sepa con claridad los roles y si efectivamente se han hecho los aportes correspondientes o si corresponden en algunos casos las exoneraciones que el Estado dispone para este tipo de organizaciones. En algunas declaraciones estos días a los medios de comunicación, el vocero de la Fundación A Ganar ha dicho que a ellos también los contrató el Frente Amplio y que les fue mucho mejor con el Frente Amplio que con el Partido Nacional. Sí, ¿Cómo debemos entender eso? ¿El ese mejor? ¿Que tuvieron menos contralor, que tuvieron más ganancias, menos exigencias? no, ¿Le no, contrataron más no, personal? ¿A qué se puede estar refiriendo? Y a su vez no. también, esta investigación que usted realizó acá para atrás, ¿es de este gobierno anterior o también de la última administración Vázquez? A ver, vamos por partes. En realidad, esa afirmación, yo no la comparto, me parece que no es cierta, ¿no? O sea, claramente no hubo contrataciones en el gobierno del Frente Amplio del orden de los 90 millones de dólares en un quinquenio. Ujú, Hubo contrataciones de la Secretaría de Deportes en su momento, en el año 2005, 2006, cuando la Fundación a Ganar era una pequeña fundación, digamos, para el mantenimiento de las plazas de deportes. Esto lo he conversado con la senadora Quechichián, que en aquel momento era ministra de Turismo y Deportes. Luego, usted recordará que el área de deportes pasó a la presidencia de la República, ahí también se les hizo algún contrato de ese ujú. tipo. Y luego hay algunas contrataciones que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social, inclusive la última, que firmó el presidente de la calle antes de irse y que efectivamente renovó este gobierno porque no era se jugaba un rol allí de atención a personas con discapacidad severa y no hay posibilidades de sustitución de una organización por otra en un plazo extremadamente breve, ¿no? Por lo cual el ministro Civila resolvió renovar ese proceso tal cual lo había firmado el presidente de la calle. Yo con eso no tengo problema. Lo que digo es que esa afirmación de que le fue mejor con el Frente Amplio, bueno, ojalá sea cierto, pero no es verdad. No cierra con ninguno de los números que nosotros tenemos ni la información que nos han proporcionado nuestros propios compañeros que estuvieron en aquel momento al frente de distintos organismos públicos, porque además, vuelvo a repetir, que más del 80% de las contrataciones son de intendencias del Partido Nacional. O sea, quizá le fue muy bien en gobierno del Frente Amplio, pero en intendencia del Partido Nacional. ¿Me explico? Quiero Sí. decir, no hay ningún dato de que la Administración Central, los ministerios o organismos del Gobierno Nacional hayan contratado a la Fundación a Ganar por un monto mayor a lo que se hizo en este periodo que culminó en marzo de este año. Senador, le propongo que una vez se haga de la información que ha estado solicitando, podamos contactarnos de vuelta. Y Sí, ahí sí, poner sobre la mesa los datos que recibió de cada uno de las entidades, ya sea estatales o de las intendencias vinculados a este tema. ¿Le parece bien? sí, sí, me parece bien, con mucho gusto. Nosotros lo que queremos es que haya claridad, transparencia y particularmente que no haya clientelismo en este tipo de situaciones, porque aquí se trabaja con población que efectivamente tiene estas condiciones. El otro día, ayer votamos en el Parlamento un nuevo proyecto vinculado a jornales solidarios y demás, y se generó un mecanismo de transparencia, ¿no? Para los nuevos jornales solidarios que se van a comenzar a implantar en el correr de este año, donde claramente se dispone mecanismos de sorteo y demás que llevará adelante una comisión integrada por varios organismos públicos
para que haya absoluta transparencia y todos los uruguayos puedan acceder a esta política que atiende a una demanda de empleo que efectivamente existe en el país. Bueno, yo creo que en este caso debería ser así, no debe ser un lugar que manejen los partidos políticos con intereses partidarios. Deben ser políticas orientadas a que personas con dificultad de acceso al mercado de trabajo puedan efectivamente hacerlo con estos criterios, de transparencia fundamentalmente. Senador, gracias por su tiempo. Buen fin de semana. No, con mucho gusto igualmente para ustedes, ¿eh?